cabeza. Ya estoy. Ahí estamos. ¿Cómo anda? Bien, Hoy Bien, bien, todo bien, por suerte. esperando el fin de semana largo. me alegro. Sí, hoy tuvimos un día largo. Yo les pedí tener la clase un ratito más tarde porque la verdad una actividad sumamente interesante con el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Buenos Aires, trabajo conjunto para el desarrollo de un parque tecnológico. La verdad, muy buena. Por eso les pedí tomarnos un rato más tarde la clase de hoy. Bien, vamos a la charla de hoy, las 2 horitas que tenemos, vamos a charlar un poco, a hacer un repaso para ir finalizando con el tema mercado, segmentación de mercado, que en realidad lo vamos pasando rápido porque ustedes se supone que lo vieron. La parte que me interesa a mí es que ustedes refresquen un poco los conceptos, que sigamos entendiendo que estamos hablando el mismo idioma respecto de lo que ustedes habían visto. Y mi objetivo es que lleguemos a la presentación final, del trabajo final, con ustedes pudiendo entender cómo funciona y de qué se trata el sector de la economía del producto o servicio que han seleccionado. Y para eso son los trabajos prácticos. Ahora, de los 11 grupos, hay un grupo que no entregó, los demás sí, y lo hicieron en tiempo y forma. Y hay trabajos, el 50% está hecho excelente, pero hay otros que la verdad es que yo esperaba un poquitito más. Es tan sencillo, tan fácil, tan, ¿cómo explicarlo? Tan simple las consignas para hacer un trabajo donde uno no está diciendo taxativamente entregame esto, sino que da lugar como para que ustedes puedan tener la inquietud de investigar un poquito más. Así que la verdad que por ahí esperaba un poquito más. Yo les voy a pedir que hagan algún esfuerzo especial porque los trabajos son simples y vamos a ir haciendo trabajo a medida que vamos viendo los conceptos. Vamos a ir haciendo trabajo, ustedes ya hicieron el de ambiente, vamos a hacer de mercado, de producto, vamos a ver una evaluación de precios y vamos a hacer un análisis de la comunicación del sector del producto o servicio que ustedes hayan elegido. De modo que les pido que investiguen un poquito más porque me interesa que cuando lleguen a la presentación final, además de mostrar los números, ustedes ya tengan en mente de qué se trata o cómo funciona el sector de la economía. En el medio, vieron que yo ahí dejé en el cronograma que les pasé, dejé un par de fechas libres, en principio porque siempre pasan algunas cuestiones donde por ahí perdemos una clase o tenemos que tomar algún tema. Y luego porque estoy seleccionando algunos temas y videos que hacen a sistemas comerciales internacionales de productos y servicios y me gustaría por ahí que los vean y vayamos discutiendo acerca de esas presentaciones. Así que, sin más, me gustaría, porque vi cosas muy interesantes de las que hicieron en los trabajos, como que descubrieron algunas cuestiones de interés en al momento de analizar los diferentes ambientes. ¿Alguien que quiera contar alguna experiencia o particularidad y que vio algo o entendió, leyó, se informó de algo que por ahí no conocía, desconocía totalmente o que no tenía en cuenta cuando decidió elegir el producto o servicio? Profe, con mi grupo nos imaginamos que iba a ser difícil encontrar información, pero en ningún momento tan difícil. Nos costó bastante poder encontrar información y ahora orientar también el trabajo final del cuatrimestre y todo. Como que estamos tratando de armarlo, pero nos damos cuenta de que falta un poco de información. ¿Ustedes estaban con el tema de los libros?
No, nosotros de servicios profesionales. Ah, de servicios profesionales. Justo hoy a la mañana, viste, es complicado, Sí, pero hay bastante. metodologías. Y hay algunos, vimos algunas notas medio como polémicas o algo y dijimos, bueno, a ver, vamos a evitar esto, o algunas que no las terminábamos de entender y directamente las obviamos. Entonces también nos costó llevar adelante el trabajo, pero bueno, Hoy esperemos que esté bien. justamente, hoy justamente le mandé a uno de los integrantes del grupo, no sé si los compartió, le mandé 2 o 3 links de YouTube con videos acerca de exportación de servicios profesionales. Vi un par así muy por arriba, pero uno me pareció que estaba muy interesante como para verlo y tener además un panorama diferente. De todas maneras, yo creo que sobre todo en el sector de servicios profesionales se están dando muchas situaciones de cambio en estos momentos. Por eso también es interesante, pese a que es difícil, les va a resultar complejo, se están dando muchas situaciones y muchos cambios en estos momentos, porque habitualmente estaba pasando que alguna empresa hacía una contratación, una tercerizaba alguna empresa consultora importante, tercerizaba algún servicio en algún profesional que les hacía trabajo, por ejemplo, sobre todo eran los contadores, o gente, alguno de sistema inclusive, que no entraba dentro del servicio de software, algún otro abogado también. Entonces son complicados porque ni siquiera ellos terminan de entender qué es una exportación de servicios profesionales. Entonces vos hablas con un abogado y te dice, no, a mí me contrató una empresa de Estados Unidos, me pagó una cosa, le hice una factura, bueno, ¿qué tipo de factura le hiciste? Y la verdad que no sabía entonces por intermedio de otro, pero vos hiciste factura E, yo no la hice, pero me la hizo otro. Bueno, eso también tiene que ver cómo se facturan, que es interesante, cómo se facturan y cobran los servicios al exterior por medio de factura, cómo hace una factura de exportación de servicio. Lo mismo cabe, por ejemplo, para el sector servicios de turismo, hotelería, gastronomía, qué sé yo, que tienen, por ejemplo, hay empresas que vienen acá por viaje de negocios y te piden que vos le factures el servicio que estás haciendo, pero para una empresa que tiene lo que vendría a ser nuestro equivalente al quit de otro país, con domicilio en otro país. Entonces, lo que tenés que hacer es una factura de exportación, que es un trámite absolutamente sencillo, porque vos si estás inscrito en AFIP, aún como monotributista, pedís con un domicilio distinto al de la factura común que estás haciendo, o sea, no es distinto, puede ser el mismo domicilio, pero es como factura E, entonces es tu dirección número 2 en este caso, y a partir de ahí facturás y haces factura de exportación de servicios y podés facturar en la moneda que consideres. Bueno, nada, esas cosas se están dando ahora, los cambios se están dando ahora, los profesionales se están dando cuenta ahora que es posible que ellos facturen y que brinden servicios al exterior. Están incluidos porque fue la discusión grande que hubo respecto de la ley de economía del conocimiento, cuando hubo modificatoria, fue precisamente por la inclusión de los servicios profesionales, que en la primera versión de la ley no los habían tenido en cuenta e inclusive después aprovecharon para ubicarlos ahí en el registro de los servicios alcanzados por la Ley de Economía del Conocimiento y además aprovecharon la oportunidad para poner un rubro que dice otros y ahí meten todo lo que es investigación, desarrollo, consultoría, asistencia técnica, nada, hay un montón de otros servicios que en realidad terminan involucrando todo lo que no sea producción de bienes físicos, está todo metido ahí adentro. Pero bueno, resulta interesante. Ustedes fueron los que pusieron el artículo de que el gobierno sacó El los derecho de derechos. exportación, sí. Sí, ok, también. Eso, también tengan en cuenta, porque vi por ahí que alguno hablaba de las retenciones, sacaron las retenciones o pusieron retenciones, hablen con propiedad, uno normalmente habla así, se entiende, pero se supone que ustedes, profesionales de comercio internacional, tienen que hablar no de retenciones, sino de derechos de exportación. Profe, ¿puedo hacer una consulta sobre eso? ¿Por qué se le Bueno, llaman comúnmente retenciones? Las retenciones son algo completamente distinto, por eso me llama la atención. no, porque el gobierno retiene plata directamente, es como que es compulsivo. Ah, de ahí Son sale. derechos de exportación, pero en realidad antes de pagarte
se quedan con la guita. O sea, no dan muchas vueltas con esto. Es así. Por Claro. eso se llaman retenciones. Antes de darte la plata me quedo con mi parte. Espero haber respondido a tu... Sí, porque normalmente yo tengo la concepción de que las retenciones se retienen anticipadamente y después se pueden utilizar, por ejemplo, las de seguridad social, las retenciones que te cobran anticipadamente, después se descuentan, cosa que no pasa con los derechos. No, bueno, acá es así, ingresa el dinero y retienen la parte que corresponde, pero también hay momentos donde están urgidos de contar con fondos y hasta te dicen retenciones retenidas reanticipadamente. Entonces, bueno, esas cosas van pasando. Profe, Pero con bueno, respecto a nuestro trabajo, nosotros pusimos esa nota, pero la nota habla de retenciones. sí, Nosotros no hablamos de retenciones. ya lo sé, me imaginé. Ah, Pero digo que no les está pase a bien. ustedes, Sí, que no les pase a ustedes cuando escriben algo así de decir... sí, de hablar de retenciones. Sí, con Esteban Alegre lo hemos visto que nos lo machacó en la cabeza de que sepamos que no eran retenciones. Por eso, por eso, por eso. Pero digo, en general yo vi trabajos muy bien hechos, muy a conciencia, la mayoría de los grupos buscó ejemplos de cada uno de los ambientes, y la verdad que ejemplos interesantes que yo creo que de alguna manera ilustraron bastante y les permitieron a ustedes entender gran parte de lo que sucede en el sector de la economía que eligieron. Y me parecieron muy, muy pertinentes las notas o los artículos que fueron eligiendo en general. Estaba bueno también el de quienes eligieron libros para trabajar. La verdad el trabajo estuvo muy bueno y muy completo, y además hay información, esto es lo que yo les decía, o sea, la posibilidad de que ustedes, por ejemplo, que son 11 grupos, hayan buscado por lo menos 7, 8, 9 artículos distintos, estamos hablando de casi 100 artículos diferentes, de diferentes sectores de la economía, y obviamente uno no conoce todo lo que sucede y lo que pasa en cada sector, y yo me desayuné algunas cosas que realmente están muy buenos, de algunos programas que resultan interesantes y que realmente mejoran el desarrollo de diferentes sectores de la economía. Entonces me parece interesante desde ese punto de vista. Lo ideal sería que le hagamos una apuesta en común y que cada uno cuente uno o dos, por lo menos de lo que más le llamaron la atención, entonces todos estaríamos compartiendo por lo menos 20 artículos o conocimientos sobre 20 artículos. Pero bueno, vamos a ver, los tiempos son un poco tiranos y estamos un poco complicados con eso. No ustedes, yo con ustedes, yo para con ustedes. Ustedes la pasan recontra bomba, súper tranquilo conmigo, porque yo estoy hasta las manos con todo. Pero bueno, no importa. Che, no sé si está Luciano, si ingresó Luciano. ¿Estás, Lu, por ahí? No creo. Bueno, nada, aprovecho para comentarles que ayer falleció la mamá de Luciano, así que, bueno, nada, eso. Yo ya lo saludé y todo, pero bueno, quería compartirlo con ustedes. Bien, pero bueno, la verdad me parecieron interesantes. Disculpen a veces la hora, no sé si todos tienen abierto el mail o lo ven en algún momento, pero disculpen la hora en la que les voy mandando los mails, devoluciones, respuestas y todo, pero son los ratos que puedo, que tengo. Bien, vamos a hacer un repaso como para ir medianamente rápido, dado que son temas que ustedes ya súper manejan, conocen, los han visto y todo. Vamos a hacer un repaso sobre todo sobre los temas conceptuales y nos vamos al final a ir a ver un ejemplo que tiene que ver con cosas que suceden y que uno por ahí tiene muchos prejuicios en el mercado del chocolate, y nos vamos a detener un poco en el uso de algunas herramientas que también quería compartir con ustedes, que me parece que son de suma utilidad, no solo para la prospección de mercados ahora, sino para los trabajos que ustedes tengan que hacer, sean profesionales o sean de la universidad, me parecen sumamente interesantes. Reitero, porque después yo, cuando tomo un examen y hago una pregunta y pongo defina mercado, me siguen diciendo, pese a que lo dije 24 veces en lo que va de la cursada en 6 clases, me siguen diciendo que el mercado es el lugar donde se encuentra la oferta y la demanda. Y cuando yo pregunto, al punto de vista de la comercialización, ¿qué es un mercado? ¿Cómo busco un mercado? La respuesta es esa: un conjunto de consumidores reales o potenciales
que comparten deseos o necesidades y están dispuestos a intercambiarlo por otros elementos de valor. Voy a compartir pantalla, así vamos viendo esto que yo les estaba diciendo. ¿Ahí ven? ¿Tienen la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Esa es la definición que nosotros utilizamos desde el punto de vista de la comercialización. Y además tenemos que tener en cuenta que los compradores deben reunir 3 características para poder ser considerados como tales y formar parte de un mercado. Tienen que tener interés, tienen que tener ingreso suficiente para poder hacer frente a ese interés que tienen, para poder comprar ese producto que desean, o ese servicio, y además tienen que tener acceso. Y yo les manifestaba en algún momento que el tema del acceso tiene mucho que ver con que nosotros, desde el otro lado, seamos quienes motivemos esa situación de que el comprador tenga acceso. ¿Para qué segmentamos los mercados? Decíamos que es complicado que una empresa pueda atender al grueso de la población indiscriminadamente, sin seleccionar con quiénes va a trabajar. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Por qué una empresa tiene que empezar a generar y hacer el proceso de segmentación de mercados? Y para no malgastar los recursos de la empresa Para buscando empezar a cosas que estudiar al no... consumidor y justamente poder partir del hecho de que ya no se basa ya no es como antes que la idea era ofertar, sino que ahora es primero estudiar al consumidor y después ofertar, justamente analizar los gustos y las preferencias desde la demanda en vez de la oferta. Perfecto, bien, porque decíamos esto, que el consumidor o el público objetivo, como le quieran llamar, es el punto de partida de todo el proceso de comercialización. Cuando yo lo pongo dentro de un conjunto de iguales, de similares que comparten deseos y necesidades, yo como empresa tengo que tratar de agruparlos de tal manera que me permita a mí optimizar el uso de los recursos de la organización. Los recursos de una organización no son ilimitados. En general son finitos. Ustedes dicen, bueno, ¿con cuánto cuento para trabajar con la variable, con la herramienta de comunicación? Y todos te van a decir, la gente, el gerente financiero, el contador, etcétera, te van a decir, mirá, no tengo nada, porque hay que ver cómo funcionan o cómo definen las estrategias de comunicación, pero en general nadie te quiere dar plata para hacer comunicación. Entonces, si vos tenés recursos limitados para comunicar lo que estás haciendo, cuando vos segmentás, lo que haces es optimizar de alguna manera, trabajando exclusivamente con ese segmento que vos seleccionaste. Y esto es importantísimo que lo entiendan y que lo aprendan, porque sucede con todo. Si yo tengo una capacidad de producción determinada, yo no puedo intentar abastecer o dilapidar mis recursos abriendo canales de comercialización que no son rentables, que no fueron estudiados, que quedan fuera del alcance de mi capacidad productiva, etc. Estoy dilapidando recursos. Al segmentar y organizarme, al poner un orden determinado en eso, yo lo que hago es explotar, exprimir al máximo esos recursos, esas capacidades que yo tengo de trabajar con un mercado determinado. Y esto es importante que lo sepan, porque les va a pasar, no sé si les pasa ya, cuando van a una empresa y trabajan y ven un poco el plan de marketing que tienen, la capacidad de producir, cómo hicieron la elección de los canales de distribución, cómo es el proceso logístico, cómo planean la comunicación respecto de lo que hacen. Ustedes van a empezar a ver, cuando empiezan a hilar finito en el programa, van a ver que hay un montón de grises en los cuales están dilapidando recursos. ¿Por qué? Porque no están planificados, no están organizados, no segmentaron los mercados como corresponde. Y ahí podemos cometer errores que salen caros, no solamente en materia de costo económico, sino además de imagen de la empresa. Un canal mal diseñado, al que yo atiendo esporádicamente, genera una mala imagen de la empresa, porque imagínense un consumidor que está intentando, que le satisfizo nuestro producto, que les gustó porque le otorga algunos beneficios que ellos esperaban obtener y todo, y yo estoy una semana sí, una semana no, una semana sí, una semana no, y la persona va a querer adquirir el producto.
y no lo puede hacer. Eso es una mala planificación, una mala segmentación de mercado, una mala decisión en el proceso de elección de canales de distribución, pero tiene que ver con eso, con una mala segmentación del mercado. Por eso es absolutamente importante que nosotros todos los esfuerzos que hagamos estén concentrados en ese espacio que elegimos para poder trabajar. ¿Cuáles son las etapas en la segmentación de mercado? Primero dividirlo, ¿no? Con una serie de estrategias y variables que yo voy utilizando, que ahora las vamos a repasar también en función de esto. Voy a seleccionar luego el mercado y finalmente tengo que trabajar con el posicionamiento en ese segmento de mercado. ¿Cómo hacemos esa segmentación? Habitualmente utilizamos fundamentalmente estas 4 variables. A veces se utiliza una, 2, y en general se van utilizando a medida que yo quiero ser mucho más específico, conocer más en detalle, ir más a fondo en el conocimiento de mi cliente, potencial cliente, yo voy utilizando, no sé si linealmente, porque las puedo utilizar indistintamente de acuerdo a las características de mi producto, pero también a las características del público que yo ya tengo percibido y prearmado para poder trabajar. Con la segmentación de mercado lo que voy a hacer es corroborar. Y esto, piénsenlo en materia no solo del mercado nacional, sino también del mercado internacional. Cuando hablamos de mercado, muchas veces nos pasaba esto de si uno piensa en el acceso a terceros mercados y decís así, decís hacer una exportación a un país determinado. Fantástico. Bien, eso es real y vos estás accediendo a una zona geográfica, un mercado, un país, un estado diferente. Pero además, dentro de ese país, dentro de ese mercado, yo tengo que trabajar con esto. De la misma manera que yo les decía, porque muchas veces tiene que ver con el producto que yo tengo, y muchas veces encontramos segmentos de mercado similares en países distintos. Entonces, esto que explicamos en una de las primeras clases, que yo, por ejemplo, tengo, no sé, usuarios de relojes Rolex, tengo en todo el mundo, tengo aunque sea una pequeña porción, un segmento de mercado que utiliza esos relojes y aspira a tener esos relojes y que ahorra o invierte en tener ese reloj. Y esto no tiene que ver con un país o una condición geográfica, tiene que ver con este trabajo que yo hago de identificar, aun cuando estén dispersos alrededor del mundo, diferentes segmentos de mercado. Y esto es importante, ¿por qué? Porque una vez que yo identifiqué las características de esa población que conforma un mercado, yo la puedo empezar a buscar en los diferentes países. Entonces voy a ver que en términos generales el esfuerzo que yo hago una vez de acceso a un país para atender un mercado determinado, casi puedo decir que esos esfuerzos que yo hago son similares porque los canales de distribución son parecidos, sea el país que sea, los lugares de acceso son parecidos, porque eso tiene que ver más con las características del segmento y de mi producto que con el país en sí. Entonces estas son las cosas que yo tengo que tener en cuenta cuando empiezo a desarrollar este trabajo. Las variables que utilizo para hacer una segmentación son, en general, las geográficas, es la primera, la más sencilla, la más fácil, la más rápida, la que me va limpiando muchas de las otras cuestiones que a veces no son tan cuantitativas, sino son más cualitativas. La demográfica pasa lo mismo, lo que hace es ir ajustando, profundizando ese análisis primario que yo hice, y después vienen otras que tienen que ver, que también tienen que ver con algunos datos que yo voy obteniendo, pero también empiezan a tener rasgos o características de estudios cualitativos, no tanto de cantidad. Yo, por ejemplo, el estilo de vida no lo puedo medir en cantidad, sino que tengo que empezar a identificar cualidades de esas personas para ver dónde la ubico dentro de lo que uno define como estilos de vida. Y por último, la conductual, que tiene que ver con las ocasiones en las que alguien utiliza o adquiere un producto o un servicio. Una vez que yo hago todo este trabajo, voy a hacer la selección del mercado meta y para ello yo tengo que ver el tamaño y crecimiento del segmento de mercado. O sea, eso lo puedo medir.
uno sabe que si yo tengo un segmento determinado que responde a que se puede ir ampliando en la medida que aumenta el PBI per cápita del país, a medida que aumenta el ingreso salarial medio, a medida que pasan algunas situaciones que yo puedo contemplar, puedo establecer que ese segmento es un segmento que puede estar en crecimiento. Tengo que tener el cuidado suficiente de que hay otras empresas del mismo sector de la economía que el mío que están mirando lo mismo. Por eso a veces es importante decir, uno cuando va a la realidad, esto que hablamos el otro día, las características del empresariado argentino hacen que gran parte de las empresas que están hoy establecidas en el mercado, accionando, etcétera, sean micro y pequeñas, no tanto medianas y mucho menos grandes. Vimos los porcentajes la otra vez. Las características principales de estas empresas es que en general no tienen acceso a información, ni siquiera estamos hablando de información de calidad donde uno tenga que pagar registro de información, etcétera. No, información mínima que uno hasta la encontraría en el INDEC, en el caso de Argentina, o en los similares, las oficinas de estadística y censo de otros países. Ni siquiera eso van a buscar. Entonces, digo, tenemos que acostumbrarnos que vamos a trabajar con ese nivel de empresa, y que cuando nosotros, en una organización, en una empresa, empezamos a generar información de calidad para poder tomar decisiones acertadas, vamos a ver que rápidamente nos ponemos en ventaja respecto del resto, porque la gran mayoría no lo hace. Y esto yo pretendo que ustedes lo tengan en cuenta como profesionales, que sepan que sistemas de vigilancia tecnológica, que se le llama a la búsqueda y sistematización de información de calidad, etcétera, en los diferentes ambientes, y que ustedes después la van a analizar y a trabajar para poder tener elementos que les permitan tomar decisiones estratégicas, lo tienen que hacer. ¿Es caro? No, no es caro. Lleva tiempo y lleva organización. Una vez que está organizado, los procesos son sencillos. Pero está bueno que ustedes sepan que esto lo tienen que hacer desde el punto de vista profesional, porque a ustedes les va a permitir tomar decisiones de calidad y les va a permitir obtener ventajas por sobre el resto de los sectores de la economía. La verdad que uno dice, siendo tan sencillo y con el acceso a la información, con las posibilidades tecnológicas de acceso gratis a información de calidad, es muy extraño que las empresas sigan sin utilizarlo, y a veces uno no entiende cómo pasan estas cosas, y vos ves que toman decisiones y determinan inversiones. La otra vez hablaba miren, un ejemplo les cuento, no es de ahora, es de hace, fue exactamente antes de la pandemia, año 2019. Una persona conocida me dice, che, Guillermo, tenés que venir porque compré una máquina que es la única que hay en el mercado. Le digo, qué bueno. Y le digo, ¿y qué hace? Dice, no, es un telar que me permite hacer tejidos de hasta 5 metros de ancho y es la única que hay en Argentina. Fantástico. ¿Y qué podés hacer? Y puedo hacer esto, esto. ¿Y quién compra los productos que vos hacés? ¿A quién le importa comprar telas, tejidos, etcétera, de más de hasta 5 metros de ancho? No sé, pero dice, soy el único que lo va a hacer. Bueno, ya ahí era un tema. Segundo tema, le digo, ¿cuánto la pagaste? $200.000. Y le digo, ¿y cómo lo pagaste? ¿Tomaste un crédito? ¿Buscaste un financiamiento? ¿Participaste en una convocatoria? ¿Pediste una ANR? ANR son aportes no reembolsables que a veces da el Estado para la compra de bienes de capital. No, la pagué al contado, porque es la única que hay en el país. Me invitó a que vea cuando la traían, cuando la iban a instalar en la planta. Cuando la fueron a instalar en la planta, tuvieron que romper paredes porque no la pudieron traer desarmada, no la podían desarmar y volver a armar. Tuvieron que tirar toda una pared abajo de ladrillo que estaba en buenas condiciones para que pueda entrar la máquina. Tuvieron que hacer una platea de hormigón diferenciada con bulones porque el movimiento y la vibración de la máquina hacía que se vaya desarmando, o sea, un montón de cuestiones que no habían tenido en cuenta. Bueno, la cuestión es que la máquina está preciosa, grande, gigante, tapada, sin usar. Es la única que hay en el país que hace ese tejido, pero no hizo ninguna de estas evaluaciones, segmentación del mercado, planificación, utilización de recursos.
Nada, y digo, y con esto vamos, y con esto convivimos. Yo a veces me pongo así, cuento así, porque hay cosas que no las puedo creer, y siempre yo decía que vivimos escuchando a los empresarios quejándose, muchas veces tienen razón, pero llorar es su deporte favorito. Entonces, cuando vos le vas a indicar la importancia de planificar, de dedicar, de utilizar mejor los recursos, de optimizar lo que hacen, etcétera, y no tengo tiempo, tengo que correr a pagar el banco, tengo que hacer, bueno, ustedes como profesionales hagan el esfuerzo, háganse el tiempo y elaboren estrategias de búsqueda de información para poder evaluarla y por lo menos indicar que puedan tomar decisiones de calidad, ¿no? Con la información que ustedes le dan. Después, si no lo hacen, es un problema de ellos, pero ustedes por lo menos previeron que esto debía pasar. Y a todos aquellos que van a tener un emprendimiento propio, que tienen interés en generar y gerenciar su propio emprendimiento, sea productivo, sea de servicio o algo, nada, dedíquense a trabajar, a planificar, a pensar y a repensar, teniendo en cuenta el ambiente, trazando diferentes escenarios, pero háganlo porque eso les va a hacer ahorrar muchos dolores de cabeza. Lo otro que tienen que tener en cuenta es el atractivo estructural del segmento. En general a esto le llamamos cómo está compuesto, quién es la competencia, cuántos participan, si es fácil entrar y salir. A veces es muy sencillo entrar y es difícil salir de un segmento de mercado, de trabajo, de actividad. Y por último, que está en franca relación con todo esto otro, son los objetivos y recursos con los que cuenta la organización, para ver si efectivamente yo puedo atender, trabajar y desarrollarme en este mercado meta, o si lo tengo que achicar, si lo puedo agrandar, cómo me voy a manejar. Entonces, estas son las características que yo tengo que tener en cuenta a la hora de hacer la selección del mercado. Estos son todos temas que ustedes ya vieron, conceptualmente los conocen, los manejan, si yo les pregunto, les podrían dar la clase o explicar una transparencia a ustedes, ¿o no? Mirá, Micaela se pone seria, ella es la única que estoy viendo en pantalla, che, no veo a nadie más en pantalla. Pero bueno, si yo te pregunto y te digo, bueno, contame, por ejemplo, esto, las bases geográficas para segmentar mercado. ¿Vos podés darme la clase de esto o no? ¿Ya lo vieron? Sí, hablar de la diferenciación entre países, regiones, todo eso sí. ¿A eso te referís con las bases? Sí, fantástico. Ah, sí. Sí. Sí, en ese sentido sí. Bien, bueno, muy bueno. Capaz profundizar mucho más o con ejemplos más técnicos nos costará un poco más, pero sí, tenemos una base. Me imagino que sí, la idea es que ustedes, a partir de estos conceptos que estamos repasando, para no complicarles demasiado la vida, digo, porque estas cosas son bastante simples. A mí lo que me interesa es el producto de cómo interpretan conceptualmente todos estos conocimientos que ya los tienen asimilados, los vieron y estamos repasando, y cómo después estructuran los trabajos prácticos para sacarle el mayor jugo posible a ejemplos que pueden resultar de interés para lo que están viendo y para comentar o compartir en algún momento en alguna clase. Acá hay un repaso para los que quieran. Esto es interesante porque, digo, cuando sea el examen no va a ser muy distinto de esto, van a hacer algunas preguntas por ahí, algunas cuestiones donde ustedes van a tener que trabajar un poco con algunos términos, algunos conceptos, intercambiándolos, contando cómo podrían hacer ante una situación determinada, etc. Entonces, vimos las geográficas, tenemos las demográficas que van en relación a la edad, sexo, tamaño de la familia. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Veíamos al principio que lo que uno denominaba tradicionalmente como familia tipo, hoy ya no es tan familia tipo, papá, mamá, nene y nena, dos nenes. Hoy, de acuerdo al país del mundo, vamos a ver diferentes tipos de familia tipo, conforme fueron aceptándose los géneros, conforme fueron controlando o no la natalidad. Hay un montón de circunstancias que hacen que estas situaciones que podían estar fácilmente identificadas, hoy cambien. Y esos cambios que se generan en una sola variable, que es la demográfica, pero dentro de lo que es el tamaño y las características de lo que se denomina una familia, hace que uno pueda trabajar en mercados distintos. Entonces ahí es donde yo empiezo a identificar oportunidades de negocio como para acceder a un mercado donde yo puedo empezar a encontrar atractivos de segmentos o nichos de mercado como para empezar a trabajar. Y estos son los cambios que ustedes tienen que percibir y decir, che, esto está cambiando. ¿Qué oportunidad encuentro con estos cambios?
Esto que yo les mencionaba, creo que está por ahí en algún lado como ejemplo, pero vale la pena recalcarlo porque hoy justo estábamos hablando con el secretario de Ciencia y Tecnología y hablamos del tema de las diferentes certificaciones, de la importancia de trabajar con la trazabilidad de los alimentos, que te lo están exigiendo para exportar a diferentes países, entonces vos tenés que sistematizar la información de un producto determinado, por ejemplo, de un queso. Yo tengo que sistematizar la información desde la producción de la pastura hasta el momento de envase y embalaje del producto ese. Todo ese proceso tengo que contar en qué tambo se hizo, o sea, qué vaca fue la que fue ordeñada, qué genética tiene la vaca, qué raza es la vaca, generalmente Holanda-Argentina, acá. Todas esas cuestiones, a qué hora fue producida la leche con la que se hizo, esa trazabilidad es posible hacerla y te lo están exigiendo hoy. Y nosotros tenemos que conocer esto. Hablamos de ese tipo de certificaciones, certificaciones de trazabilidad, certificaciones de calidad, certificaciones, por ejemplo, para la diferenciación y distinción de mercados, de lo que yo les comentaba inicialmente, del mercado halal y el mercado kosher, por ejemplo, que son opciones que se nos presentan y que nos permiten diferenciarnos. Y estas son las oportunidades que ustedes tienen que descubrir. O sea, ustedes como profesionales tienen que decir, che, hubo cambios en la composición familiar. ¿Qué oportunidad nos produce esto? Y ahí van a buscarla y van a identificarla. El tema de la cantidad de gente que vive sola, que son cambios significativos en las cuestiones culturales en relación con la demografía, hace que uno, por ejemplo, no pueda vender porciones de a kilo, sino porciones más chicas individuales para una almuerzo, cena, etcétera, y lo puede hacer y puede producir y puede exportar, por ejemplo, alimentos preparados ya, precocidos, cocidos, congelados, como quieras, que eso hay muchas empresas en el Parque Industrial Pilar, hay por lo menos 3 empresas que hacen ese trabajo y exportan, en porciones mucho más chicas, porque van a lugares donde mucha gente vive sola. Entonces, esas son las oportunidades que uno tiene que detectar en diferentes segmentos de mercado y a partir de ahí transformarlo en un producto diferenciado. El tema de lo que estábamos hablando, la cuestión que tiene que ver con la religión. Cuando estábamos hablando, yo le decía, le digo, en general las empresas acá en la zona, en Pilar, Rodríguez, Luján, hay mucha empresa alimenticia. Le digo, pero no tienen la costumbre de pedir certificaciones que sean diferentes. Dice, vos sabés que ahora que me decís eso, yo compro en una carnicería que tiene la certificación halal porque está metida en el medio de una comunidad musulmana, etc. Y la carne, dice, fantástica, y los pollos son increíbles, son absolutamente distintos. Y estas también son oportunidades, es decir, determinados grados de certificación hacen que vos no sea que te vaya a comprar directamente solo la persona que profesa una religión determinada, sino que mucha otra gente sepa o tenga inquietudes o sepa que esto es con determinadas características, entonces vos sabés que va a tener un tenor graso más bajo, va a tener menos músculos, que el animal no sufrió no sé, un montón de circunstancias que hacen la certificación. Y esto tiene que ver con esa detección de oportunidades y para eso nosotros estamos haciendo esa segmentación. Las psicográficas tienen mucho que ver, ya son más cualitativas, ¿no? Porque yo tengo que empezar a saber algunos datos más y empezar a interiorizarme, y muchas veces esto va en función de encuestas o entrevistas que yo puedo ir haciendo, en definitiva la clase social, el estilo de vida que manifiesta, la personalidad que se atribuye, es muy importante para la confección de conjuntos, de grupos, de segmentos muy específicos, casi tirando ya a nichos, pero es importante que lo vean. Pregunta, yo les mandé esta presentación, ¿no es cierto? Sí, porque les prometí que se la iba a mandar y se la mandé junto Sí, con profe, en un mail. Sí. Bien, fantástico. Gracias. La segmentación, las bases para segmentar mercado desde el punto de vista conductual, de las conductas, cuándo compran, qué compran, si tiene o no tiene lealtad a la marca, tasa de uso, condiciones
del usuario. La segmentación eficaz de los mercados, cosas y características que yo tengo que tener en cuenta que nos resulten útiles, que pueda ser medible, accesible, sustanciable, que se pueda ejecutar y que yo pueda diseñar programas para poder atender esos mercados. La selección nuevamente ahí, porque acá vamos un poquito más a fondo de lo que fue la síntesis al principio. Esto es lo que decía, un poco mensurar, medir, ser accesible, sustanciarlo, accionamiento. Esto yo le decía, fíjense a veces la diferencia. Todo el mundo habla de la cuestión de certificación kosher para el mercado judío, que profesa la religión judía y todo. Ahora, cuando uno habla de esto, decís, bueno, en casi todos los países hay alguna comunidad, ¿no? Pero cuando empezamos a dimensionar, a medir, a ser mensurable, a decir, ¿es realmente efectivo que yo genere productos y haga el esfuerzo de hacer una certificación, aunque no sea muy cara, para poder atender a este mercado? Entonces empiezo a ponerle números a todo eso y veo, por ejemplo, que la población judía mundial es de casi 15 millones de personas, distribuida a lo largo de todo el mundo, de las cuales el 45% vive en Israel y un 40% en Estados Unidos. O sea que en el resto del mundo encontramos un 15% nada más. Por otra parte, tenemos que el mundo musulmán son 1.900 millones de consumidores potenciales. Entonces, yo ya ahí empiezo a dimensionar y digo, ¿qué me conviene hacer? Cuando yo como empresa alimenticia que quiero obtener una certificación. Y cuando empiezo a ver, empiezo a sacar cuentas, veo que, por ejemplo, la población musulmana más allá de Oriente Medio, más grande del mundo, se encuentra en Brasil. Entonces yo estoy en Argentina y estoy produciendo determinada calidad o cantidad de alimentos y cumplo con determinadas normas y quiero exportar al mercado brasileño y puedo sacar la certificación halal, me voy a fijar de poder acceder a otro país, a otra región, como es Brasil, a un segmento de mercado en la cual puse énfasis en el tema religioso y en la determinación de la religión que profesan para poder atenderlo. Y todo esto yo además lo tengo que comunicar. Y además tengo que fijar los precios, tengo que buscar estrategias de fijación de precios para ese mercado. Este es un poco el trabajo que ustedes tienen que ir haciendo. Y no perdamos de vista el tema de las certificaciones, porque en gran medida son los elementos que a nosotros nos permiten, hay un montón de certificaciones de todo, Primero, en general, cuando uno va a los mercados europeos, tenés muchas certificaciones de calidad, y eso está relacionado directamente con barreras para arancelarias. No necesariamente es porque quieren que vos entre con una determinada, sino de barreras para arancelarias porque ellos están financiando, subsidiando de alguna manera a sus propios productores. Entonces tienen que imponer medidas que dificulten el acceso de otros países a esos mercados. Cuando ustedes ven... Sí. Sí, eso que está diciendo es verdad. Hoy yo, por ejemplo, mandé unas etiquetas al departamento de calidad de una empresa en Suecia y me las denegaron porque no tenía el certificado kosher. Me pidieron que le haga el certificado kosher, que haga todo lo que tenga que hacer con mi departamento de calidad y que las vuelva a mandar. Y eso me dijo después el despachante que son barreras, me dice, para trabar un poco todo eso. Totalmente. Y hoy justamente me pasó, cuando dijo certificado kosher, yo dije, ay, no puede ser justo. Bueno, pero digo, de la misma manera que vos ahora contaste un ejemplo, uno lo vive casi a diario estas cosas, cuando decís, vas a una empresa, trabajás, decís, bueno, ¿a qué mercado? ¿Dónde querés llegar? ¿Cómo? Contame, mostrame, qué sé yo. Y cuando empezás a hacer este análisis, dices, no, a mí me gustaría ver, y le digo, ¿por qué el certificado kosher que tenés 15 millones de habitantes solamente... un 15%, o sea, 2 millones y pico, tenés distribuido en el resto del mundo que no sea Estados Unidos o Israel? ¿Por qué ese y no el halal? Y dice, ¿qué es el halal? Bueno, mirá, tenés 1.900 millones de usuarios alrededor del mundo, no tenés 15 en todo el mundo, tenés 1.900 millones. Sí, yo hasta hoy no sabía lo que era un certificado kosher, o sea, de hecho cuando me lo dijeron, lo tuve que buscar en internet. Yo, ¿qué es esto? No sabía. Perdón, ¿y en las clases no les hablé yo de eso? No, yo no estaba, yo volví hoy. Así cualquiera. Después va y decís, no, a mí en la universidad los profesores esto nos explican pavadas, no nos cuentan. No, che, yo falté por trabajo. Bueno, pero bueno,
hay un montón de testigos, si es que se acuerdan, y no me mandan al frente ahora, si es que se acuerdan que en algún momento yo les mencioné esta historia, porque es recurrente. ¿Por qué es recurrente? Porque uno está buscando permanentemente elementos de diferenciación que nos permitan a nosotros poder competir de manera diferenciada en los mercados que ya de por sí son competitivos, son complejos. Ahí la respuesta que tenés que darle es decir, bueno, pero ustedes ¿qué? ¿Solamente venden para el mercado judío? ¿Para el mercado de profesa de religión judía? Bárbaro, yo te lo hago, pero contame cuántos clientes potenciales tienen que profesan esa religión en el lugar donde ustedes están haciendo la distribución. A ver, uno puede, si quiere, en pos de negociar, uno puede seguir manteniendo esta conversación y decir, no me rebotes esta etiqueta, contame por qué me la rebotás. O sea, ¿qué tan importante es? Yo hablé con el broker del cliente y él me decía que al cliente siempre le pasa lo mismo cuando tiene que comprar en uno de los países de América, y que reniega un montón con las etiquetas, porque no es una cuestión de decir la empresa no quiere, o a la empresa le da lo mismo, si viene o no viene con el certificado. El problema es cuando llega a la aduana. Ese es el tema. Que no dejan liberar la mercadería, te ponen 200 excusas, te hacen armar cartas que fue un error de etiqueta del departamento de calidad, pero que en realidad tiene el certificado kosher y bla, y bla, bla. O sea, te hacen está mentir 2 semanas que en el puerto. Sí. ¿Qué producto es? Son nueces. Una nuez certificado kosher, ¿cómo la va a bajar de una planta? Porque la certificación kosher o halal, lo que certifican son procesos, son modos de hacer las cosas. ¿Qué tenés que me están mirando a la mezquita Sí. para sacar Sí, cuando no. le pegá al palo al nogal para que caigan las nueces? Bueno, nos piden si el pelado es mecánico o manual. O manual, claro, tener un tipo todos los días No, con un martillicito. En el Falta- kosher la faena es re feo como se hace con el kosher, es mucho más impresionante, porque tienen que poner a la vaca en una posición que quede para arriba, con las patas arriba, y se tiene que hacer un corte que no dure más de 2 segundos, porque no se le puede infligir dolor, y la muerte tiene que ser sí o sí instantánea. En caso de que la vaca no muera en el momento, esa vaca no puede entrar en el certificado. Sí, ya sé. No. Igual rabino a ver todas esas cosas. Y Yo la persona que lo hace tiene que ser una persona de la comunidad, que Sí, tenga sí. un determinado estudio referido a la religión, tiene que procesar un canto, parece un ritual más que un Quería- ritual satánico más que una faena. Ahora estoy trabajando con una empresa de carnes, por eso me enteré. Y es impresionante. ¿Quién está hablando? ¿Pilar? Sí, hola, profe. Hola. Así Sí. que nada, es muy impresionante. Me lo comentó el otro día el cliente por encima, así que. Y aparte vienen a certificarte de las certificadoras oficiales de halal Sí, o de claro, kosher que hay en Argentina. claro. Y otro producto kosher que me enteré que viene con el sello es el Fernet 1882. Ese ya tiene como Mira, yo no certificación. lo vi eso. Mira qué interesante. Bueno, a ver, certificación, bueno, El alcohol enseguida le dan los certificados, olvidate. pará. Lo bueno es que a ustedes ahora les hablan de estos temas y ustedes saben de qué se tratan. Por ahí antes no sabían, pero ahora saben de qué se trata. No, yo imagino que alguna vez lo han sentido, lo han escuchado nombrar, o por lo menos por la inquietud. Pero bueno, no importa. Estas cuestiones son interesantes de conocer y de saber, y como esto, ustedes ahora están hablando de estas certificaciones y van a empezar a escuchar hablar de trazabilidad, de empresas B, de compromiso medioambiental, de salario, de comercio justo, de una serie de cosas que en realidad van siendo algunas cuestiones que tienen que ver con esto, con medidas pararancelarias, muchas veces para frenar esa afluencia. Yo les estaba diciendo que en realidad la gran pelea a nivel mundial es por quién le vende trabajo de su país a otros. Y en realidad todo el mundo está queriendo vender trabajo. Entonces estamos todos con la misma preocupación. Y a veces es mentira que un producto más, menos, y qué sé yo.
Entonces te dicen, no sé, el caso de las nueces, me imagino, si vos tenés un tipo golpeando y cascando nueces, rompiendo las nueces, que fino que estuve, rompiendo las nueces con un martillito, es decir, bueno, estás dando un trabajo medio pelo. Ahora, si vos lo haces con un mecanizado determinado, probablemente la máquina para hacer ese trabajo me la compraste a mí, que yo te vendo bienes de capital y vos me vendés nueces. Bueno, estas discusiones están en el mundo. Mire, el otro día hice un trabajo práctico que tenía que hacer y los docentes, yo siempre trato de mantener con mucho respeto mi espacio de estudiante y cuando digo algo con los docentes, sobre todo si hay compañeros presentes y todo, trato de mantener la ubicación y el lugar, pero teníamos discusiones porque me decían, ¿por qué no estás de acuerdo en los contratos de licencia, de franquicia y esto? Y porque te están vendiendo lo que te quieren vender y te piden los royalties, te piden las regalías y te piden estructuras con contratos leoninos. Y la verdad es que nosotros estamos en condiciones de hacer iguales o mejores prestaciones de servicio que esto. Lo que pasa es que tenemos una seria dificultad en el tema de patentamiento, derecho de propiedad intelectual, porque no le prestamos atención, no tenemos la cultura de patentar un modelo de invención, un modelo, un diseño industrial, generar una patente por un invento, no tenemos esa cultura, y vivimos pagándose afuera royalty por cosas que sí compramos de afuera y que pagan patente. Sin ir más lejos, lo que está pasando, que fue una pelea de más de 10 años con el tema de la semilla de soja. Y esto que yo les contaba el otro día, las multinacionales te venden la semilla, los fertilizantes, los pesticidas, los hilos, las bolsas, silo bolsa para el acopio, te hacen el acopio, te ponen el transporte, la logística y vos pusiste el trabajo y la tierra. Sos un fasón de las cerealeras. 5 empresas, 8 en realidad en el país grande es así. Y digo, vos, el tipo después está en la puerta del barquito cuando estás cargando y te dice, esta semilla es mía, tantas toneladas, tenés que pagar tanto de regalía, royalty, o lo que fuera que tenés que pagar por el uso de esa semilla. Digo, y nosotros por ahí nos perdemos con esas cosas y no le prestamos atención. Es más, es terrible, porque ni aún tocándote el bolsillo le prestas atención. Y estas cosas pasan todo el tiempo. Y estos procesos ustedes cada vez más, conforme, yo después voy a tratar de, si encuentro un informe del INTI del año pasado, establecían lo que se llaman OTC, obstáculos técnicos al comercio, que son ni más ni menos que barreras para el comercio administrado, que a vos te dicen, si vos no trabajás con determinada calidad, vos no entrás a mi mercado. Entonces, Argentina es uno de los que tiene las barreras más bajas para trabajar en comercio administrado, porque no tenemos normas que impidan ingreso de productos de porquería. Y en realidad lo que se está haciendo, lo que se intenta hacer, es generar normas que suban el umbral de calidad de la producción argentina para que no entren porquerías del exterior. Y nosotros con eso tendríamos posibilidades, por ahí, no sé si de ingresar a Europa porque es más complejo, pero sí para venderle a toda América Latina, porque cumpliríamos normas de calidad mucho más estrictas que la que tienen ellos en sus propios países, porque hacen lo mismo que nosotros, no hacen nada, no tienen normas de calidad que impidan esto. Y es un tema al cual nosotros, en general, no le prestamos atención, no lo estudiamos como debiéramos, porque es como si no nos tomáramos en serio esa situación. Y la verdad es que cuando vos ves el listado de países y ves la cantidad de normas técnicas que imponen para dificultar el acceso de productos de otros países a sus mercados, es enorme. Después te hablan de libre comercio, fantástico, libre comercio, pero con estándares de calidad que no te permiten entrar. ¿Y está mal? No, ¿por qué? Porque está dentro de las normativas de la OMC. Entonces, que uno ponga derecho de exportación, que uno ponga impedimentos, porque se me ocurre decir esta posición arancelaria no va a ingresar por un año, después terminamos pagando multas porque decimos solamente que se nos ocurre que no entren. Si le pusiéramos una norma técnica para que no entren, no entrarían, no pagaríamos multas y estaríamos cumpliendo con las normativas de la OMC. Los voy a invitar, ya me lo voy a anotar, hay un taller, a ver si lo tengo acá, quiero ver una cosa.
Permítame un segundo, ¿eh? Hay un taller, ¿dónde está? Profe, solo para acotar, Sí, en Estados Unidos las cosas chinas sí. son de muy buena calidad. Y nosotros estamos acostumbrados a que las cosas chinas, o tenemos el concepto de que las cosas chinas son una porquería, pero lo que nos llega a nosotros es una porquería. Pero lo que entra en Estados Unidos es todo de primera línea. Porque te exigen cumplir con determinadas normas de calidad, o vos por qué te crees como en que por qué entraron los autos alemanes y los autos japoneses, etcétera, porque cumplen con normas 100 veces más estrictas que las que tienen los mismos norteamericanos. O sea, estas son cuestiones que pasan. Los voy a invitar, el miércoles que viene hay una charla que es una charla taller de 10 a 12 que tiene que ver con un modelo de ecosistema de calidad mínima para la innovación, pero sobre todo pensando en la industria argentina, preparándose y profesionalizándose para jugar con reglas de juego claras en las normativas internacionales para competir de igual a igual y no con las reglas de las que quieren jugar los otros. Es muy interesante, es un centro tecnológico que viene trabajando hace mucho tiempo en el desarrollo de sistemas de calidad y en el comercio internacional administrado. Son quienes entregan las certificaciones de calidad en general de todos los artefactos eléctricos y electrónicos que ingresan al país. Ellos hacen todos los ensayos de acuerdo a las normativas internacionales. Es uno de los 2 laboratorios que hay en Sudamérica que hacen ese tipo de certificaciones. Bien. Ven que ustedes me hacen distraer, me hacen hablar, se divierten conmigo, esto como decía el profe, hablarle de tal cosa que se engancha, después nos olvidamos, nos vamos a tomar un café por ahí. Es viejo eso, no importa. Bien, esto es siempre interesante analizarlo, uno tiene que tener en claro el producto, el servicio, el mercado, ya existe, no existe, y a partir de ahí a mí no soy muy amigo de las matrices, los diagramas, las fórmulas y las cosas, uno más bien me interesa analizar en particular algunas cuestiones mezclando muchas de las herramientas que hay, pero esta estrategia de atención al mercado, que es la matriz de Ansoff, la verdad que es sumamente interesante, fácil de utilizar, permite ir más rápidamente a los hechos y a una planificación más certera de las cosas. ¿Esta la vieron con Mario, con, no sé, a Federico, con Jackie? ¿Lo vieron esto? Sí, Sí, con Mario lo vimos. Sí, lo vimos Yo con Mario. también. y Mario es medio fanático de esto, medio enfermito de esto, le gustan estas cosas. Le gusta la matriz la del Bank Boston que se usaba hace 30 años, el producto estrella y todo eso. Estrategia de atención al mercado, indiferenciada, diferenciada y concentrada, algunos casos para que uno pueda ver cómo funcionan, de qué se trata cada una, que esto es muy sencillo, y esto está casi de sentido común, ¿no? En la concentrada, en general uno aplica la segmentación del mercado y para obtener luego el posicionamiento genera estrategias de atención a ese mercado y va trabajando en función de la estrategia que fue utilizando. Y vamos a ver algunas herramientas de prospección de mercado, de búsqueda de información, probablemente las conozcan a todas, si no las conocen vamos a ver alguna que pueda resultar interesante. Por ejemplo, bueno, esta es TradeMap, que la están usando, vamos a pasar todo el cuatrimestre usándolo y vamos a tratar de sacar la mayor cantidad de información posible. ¿Alguno se puso a jugar un rato con esto buscando alguna otra información o lo fueron utilizando para otra materia ahora que les tocaba usarlo? En importación, en el taller de importación, el primer trabajo que nos hicieron hacer era, el profesor daba un producto, nosotros teníamos que hacer todo un análisis de la importación en Argentina de ese producto. Y cómo fue variando en los últimos 10 años. Y tenemos que determinar cuáles habían sido los 10 productos más importados en los últimos 10 años. Eso fue hace ya 2 años, más o menos, en el taller de importación. Perfecto, pero está bueno porque eso los obliga a ir buscando información y a jugar con las variables o los filtros que tiene la herramienta, que la verdad que es sumamente útil para fijación de precios, para buscar precios, para ver quiénes son los oferentes, para conocer algunos canales y sobre todo para conocer cómo funcionan los flujos de comercio en un sector de la economía. Esto que yo les decía el otro día, la otra vez, que ustedes rápidamente, si alguien les dice o los invita a participar de una charla o conocer una empresa que se dedique, no sé, una láctea que se dedique a la producción de queso de pasta dura y semidura, ustedes rápidamente, antes de ir, pueden ingresar a TradeMap
y empezar a ver qué pasa, quiénes son los principales actores, qué pasa con eso, precios promedios internacionales, quién fija precios, qué pasa con Argentina, vende, no vende, exporta, no exporta, qué precio. Pueden hacer un punto de equilibrio en el precio internacional promedio y ver si Argentina se ubica arriba o debajo. Entonces estas cosas las pueden aprender y reconocer en 5 o 10 minutos, y ustedes pueden ir con un bagaje de información, y la verdad es que cuando van a hablar con el empresario o de quien se trate, ustedes lo van a poder sorprender con el conocimiento que tienen de un sector de mercado así rápido y fácilmente. Lo pueden manejar de manera muy sencilla. Otra herramienta interesante es el escritorio de auxilio, el escritorio de ayuda del comercio internacional, del comercio global. Acá tienen la dirección. Yo voy a dejar de compartir y voy a compartir, a ver si lo tengo abierto por acá. Lo tengo abierto por acá, acá. A ver si lo tengo acá. No, lo voy a poner en este. En este. Ahí está. Ahí está. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Es sumamente interesante porque tienen muchísima información para poder sacar cuando ustedes rápidamente quieren saber cuáles son las condiciones, precio promedio, los impuestos que tienen que pagar, las tasas, etcétera. En un país determinado, acá pueden poner si es una empresa importadora o exportadora, supongamos que es una empresa exportadora, de dónde son, pongamos que son de Argentina, pongamos un número, un código determinado, una nomenclatura. ¿A quién se le...? A ver, ¿quién tenía el vino? ¿Alguno que me pase la posición arancelaria del vino? O de otro, cualquiera, digamos. Te paso las consolas si quieres, las consolas de videojuegos. Dale, a ver. No, lo que pasa es que Argentina no está exportando nada de eso, ahí no vamos a tener No exporta nada de eso. No, yo le quería mostrar el ejemplo con algo más interesante. Ahí acá tenés que buscar. Claro. Perdón, No, profe, ¿quiere el de aceite de oliva? dale. 150910. Sí. Bien. Y acá está. ¿Hacia qué mercado? Elijan. Aruba, pero Aruba hay que ir de vacaciones, no a venderle. No, pongamos que queremos venderle a Australia. Ahora que los tengo que correr a usted, que los tengo acá de este lado. Y ahí tengo. Condiciones del mercado. Y ahí empezamos a tener alguna información. Esperen que me están molestando ustedes puestos ahí adelante. Acá. Total de importaciones de ese producto, de esta posición arancelaria, 86 millones de dólares. Posiciones de importaciones globales de ese producto, número 14. Crecimiento de la importación, 19%. Perspectiva de mercado para Argentina, potencial de exportación, 2 millones de dólares. Valor de importación, acá tenemos la variante de cuánto va siendo el precio, supongo que será por tonelada métrica o algo así. Aranceles de importación, 0%. Tu producto cumple con requerimientos obligatorios, requerimientos domésticos, y acá tiene 4, para Argentina exclusivamente, entonces ahí puede ingresar. Tiempo y costo de exportación, procedimientos locales, tiempo para exportar, 48 horas promedio, costo de exportación, $210. Y acá tenés contactos de empresa, 10, proveedores de financiamiento para el comercio, 6, esto es financiación, prefinanciación, posfinanciación de exportación e importación. Organizaciones de promoción del comercio es una, oficina de propiedad intelectual, si se necesitara, fíjense la importancia que le dan a la propiedad intelectual a nivel internacional, y nosotros seguimos sin prestarle demasiada atención. ¿No te convence? Podés explorar otros mercados para esta posición, y acá tenés posibilidades de importación, o sea, de exportar a diferentes países de acuerdo a lo que fueron comprando, ¿no? Y acá tenemos números bastante más interesantes que los 2 millones que nos propone el mercado australiano. Esta herramienta es interesante para tener una prospección, una aproximación al
mercado a condiciones. A ver, ¿cuál es la organización? Esta, bueno, Agencia Argentina de Inversión en Comercio Internacional, esta es la de Argentina. Yo creí que me estaba dando la de Australia. No son divertidos. Contactos de empresa. Tenés que pagar. Bueno, esto vamos a ver, esto no te lo dan. Cash, Clean Caja y acceda, dice. Acceso, pague primero. Bien. Fíjense que es una herramienta interesante que va evolucionando constantemente. Ahora cuando volvamos al PowerPoint van a ver lo que era la portada de este sitio web del año pasado y fíjense cómo cambió ahora, que lo hicieron más simple, con más información. Acá podés evaluar el mercado, requisitos, aranceles, regulaciones, estándares de sostenibilidad, los procedimientos para exportar, identificar socios en el mercado al que vos querés acceder. Digo, es interesante como para tener, se llaman herramientas de prospección, porque ustedes van a tener una primera aproximación a un mercado con algunos datos de interés que ustedes después van a profundizar con otras fuentes de información. Pero para tener un primer pantallazo de cómo funciona, esto es sumamente interesante. ¿La conocían la herramienta esta? No, profe. No, profe. La verdad que No, yo no. es muy buena. Acá me habían pasado la del vino. A ver si hacemos otro ensayo con el del vino. 22, 04, 21 es. Sí, acá está. Inferior o igual a 2 litros. ¿Hacia qué mercado? Botswana, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Bélgica. Acá empiezan, si hacen el repaso, van a conocer un montón de países que si yo les pregunto no saben dónde están. ¿Qué? Podría poner en Sudáfrica. Vamos a buscar. Porque tengo una amiga que vive en Mendoza y el papá exporta vinos a Sudáfrica y me da intriga ahora que mostró esta herramienta. Ahí tenés. Para que los corro del lugar, porque tengo que ir. ¿No sintieron que se movieron cuando los voy corriendo por la pantalla? ¿No los sacudo un poco? Ahí tenemos. ¿Cuán atractivo es el mercado de Sudáfrica como importador? Lo que pasa es que Sudáfrica hay que tener en cuenta que Sudáfrica también es uno de las capitales del vino y que están produciendo vinos de calidad, etcétera, también. O sea que la competencia ahí es interesante. ¿Cuán atractivo es el mercado de Sudáfrica como importador global del producto? Importaciones de vino de esta posición arancelaria, 5.7 millones. Posición de importaciones globales, no toman mucho vino los sudafricanos. 87 para esta. Perspectiva de mercado para argentino. Crecimiento de la importación, 13%. Importación, o sea, Argentina no, según acá, no importa de esta posición arancelaria desde Argentina. Hay que ver que por ahí de otras sí, de vino, pero en botella de inferiores a 2 litros no. Ahí tenemos los valores, los aranceles, requerimiento doméstico, yo puedo ingresar a ver qué sucede, cambio notificado en las regulaciones para ingreso y acceso a los mercados, tiempo y costo de exportación, todos son $210, ¿qué tienen? ¿La tarifa fija los tipos estos? 48 horas, tiempo y tarifa fija. Contactos de empresas puede haber 2, proveedores de financiamiento para el comercio 6, agencia de promoción de comercio 1, que es la misma Agencia Argentina de Inversión y Comercio Internacional, oficina de propiedad intelectual, a ver qué me pone acá. Este es el INPI. Acá en este lugar, que se llama INPI, es la oficina donde se registran las marcas, modelos, patentes, modelos de invención, diseños industriales, etcétera. Y está bueno, visítenlo en el sitio web, alguno me dijo que lo había visitado. Bien, bueno, esta es una herramienta interesante para poder trabajar también. Déjenme ver la otra. Ahí están viendo, ¿le cambió la pantalla? La información de precio del mercado. Fantástico. Bueno, esta es, para que los corro de nuevo, para este lado. Esto es para lo que son productos commodity. No hay de todo, pero uno puede, por ejemplo, frutas y vegetales. No sé qué habrá, frutas y vegetales. Acá vamos a vender la aceituna a alguien. País de origen, no quiero que sea... Bueno, el único precio que tiene cuando está así, a ver si tengo Argentina, no hay información.
el único país del que tengo información de los precios de mercado es Estados Unidos. No sé por qué me está dando esto. ¿Por qué? Mercado destino, país de origen, a ver si puedo cambiar acá. No tengo acá. Pero bueno, puedo ir buscando así, voy viendo variedades, especificaciones, embalajes, cosas que yo quiero ir poniendo, y después pongo, ya, no hay dato para esta búsqueda, no venden nada estos chicos. Lácteos, a ver. Lácteo y ganado y me pone pollo, explícame. Debe ir con ganado, ¿no es cierto? Bueno, querés pollo, vamos pollo. Bueno, puede no... A ver qué dice acá. Ahí está. Ahí mandan, ahí está. Precio más reciente, 8 de abril del 2022, precio promedio de las ventas en todos los destinos y todos los orígenes. Acá uno puede ir especificando en la medida que haya precio de ese país. Pero yo puedo reconocer que esa fecha el precio internacional del kilo de pollo fue $1,35, el máximo $1,76, el promedio, y acá tengo los diferentes, acá tengo, ¿ven? Fíjense, origen, tengo el de Brasil a 1,36, el de China, y voy teniendo en general son los brasileños y los chinos los que andan dando vuelta con los pollos por todos lados y los precios internacionales que fijan. Bueno, y acá tienen una tabla, esto es para commodity, no están todos, pero siempre van sumando mercados que fijan precios en respecto de los commodities. Acá también hay otra herramienta, que son también precios de commodity, y que van publicando los diferentes mercados, y ustedes pueden ir teniendo información, esto es del Banco Mundial. También son herramientas interesantes, yo les traje ahora 2 o 3, para que ustedes vayan viendo. Este era el escritorio del año pasado. Fíjense cómo cambió respecto de lo de hoy. Algunas herramientas que son interesantes para que ustedes puedan ir viendo. Esta creo que se las había mostrado, que es la del Intrasend también, los mismos que hacen el Trade Map, que tiene que ver con el potencial de exportaciones a mercados por sectores de la economía. Entonces yo acá puedo saber de un país cuánto estamos perdiendo de exportar dada la demanda internacional de ese producto. Entonces acá nos indicaba, por ejemplo, que nosotros estamos vendiendo de soja solamente un 62% de las posibilidades de venta que estábamos haciendo al exterior. Y esto que está en un color más claro es el resto que yo estoy dejando de vender por malas políticas, por malas estrategias comerciales, de comercialización internacional, etcétera. Y así pueden ir buscando por posición arancelaria. No sé si la vieron esta herramienta, si la probaron, pero acá tienen la dirección, búsquenla, utilícenla porque es sumamente útil para identificar precios, para identificar mercados, para ver a dónde puedo exportar. Y esto tiene que ver con productos, y después está la otra parte que ustedes pueden acceder por países. Esto para analizar las relaciones posibles de negocios internacionales de un país con el resto del mundo. Entonces acá, el caso de Argentina, tenemos también en un color más denso. Profe, perdón, Sí. no está compartiendo pantalla por las dudas. Ah, bueno, no, sí, perdón. Cualquiera, perdón. Acá estamos, ahora sí. Yo les mostraba, me quedé acá les muestro. Esta era la portada del sitio que vimos del escritorio de comercio internacional, de ayuda de comercio internacional, como era el año pasado, y vieron cómo se simplificó y cambió ahora haciéndose mucho más sencillo. Esto es lo que les mostraba recién de la herramienta esta, que ustedes pueden ingresar, por ejemplo, decir, bueno, Argentina respecto del resto del mundo, qué producto se está vendiendo y cuánto está perdiendo de vender. Y esa pérdida de comercio, pérdida de ventas, tiene que ver en general con políticas equivocadas, con mala planificación de los sistemas de comercialización internacional, por un montón de otras razones que uno podría investigar, pero la realidad es esta. Por ejemplo, en residuos sólidos de aceite de soja, nosotros estamos vendiendo un 62% nada más de lo que estamos en condiciones de vender y lo que el mundo está en condiciones de comprarnos.
Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿en qué lugar me gustaría meterme o que tengo posibilidades de incursionar para el desarrollo de exportaciones de mercados internacionales? Supónganse que ustedes intentan ser un broker, ¿no? Entonces decís, bueno, a ver, ¿dónde nos estamos perdiendo de vender qué producto? Y acá van a ver y van a encontrar, fíjense, esto yo ahora no veo, pero es carne deshuesada de no sé qué, acá chiquitito, y tenemos en un color más sólido, más oscuro, lo que estamos vendiendo y la demanda que estamos perdiendo de vender. Entonces uno dice, ¿por qué? Podés analizar qué está pasando y por qué dejamos de vender todo eso si hay demanda internacional y si tenemos capacidad de abastecer a los mercados que lo demandan. Y ahí es donde hay que trabajar fuertemente, y digo, para que ustedes entiendan la importancia, en un país cuyas exportaciones son el 0,22, 0,23, 0,25% del total del comercio internacional de las exportaciones mundiales, y donde ustedes van a tener que trabajar y ganarse espacios de trabajo y espacios laborales generando negocios internacionales, que estemos desperdiciando todo esto, la verdad que es un sacrilegio. Nosotros deberíamos decir, bueno, empecemos a trabajar para ver cómo podemos suplir y trabajar hasta que todo este color se mantenga sólido y oscuro y no tengamos este espacio en claro. Lo mismo nos pasa cuando analizamos países. Por ejemplo, de Argentina con el resto del mundo, el potencial de exportación, acá vemos en colores más fuertes, la parte céntrica de los países, qué es lo que estamos vendiendo, y en color más claro en ese país, qué es lo que están demandando y nosotros podemos abastecer, pero no les vendemos a cada país. Lo tenemos por producto y por países. Entonces, también es interesante cuando uno hace y conjuga la información de los productos con los potenciales mercados en los que podríamos incursionar. Es sumamente interesante que ustedes puedan manejar estas herramientas. ¿La usaron esta herramienta? Yo creo que se las había dado ya. Sí, profe, le habías dado ya. Bueno, utilícenla porque la verdad que está buena. Esta es una de las que vimos de precios de mercado también. Bueno, uno puede, acá estaba puesto, por ejemplo, para Arandan, uno puede ver los precios internacionales de los últimos negocios que se generaron en tiempo casi real, de los formadores de precios en diferentes mercados, que en general tiene que ver con commodity. Bueno, acá hay algunas más. Esta es la que vimos de commodity del Banco Mundial. Indicadores de competitividad internacional, también es interesante porque te marca en qué espacio del país está la industria de un país determinado, para saber si vos con una tecnología determinada podés ingresar o no. Son todas herramientas de prospección de mercado, información acerca de los indicadores de los diferentes países. Esto les va a resultar de interés. Así que me dan un segundito, ya si me permiten un minuto, ya vengo. Acá estoy de nuevo. Disculpen. Bien, ¿alguna consulta, preguntas al respecto de lo que vimos hasta ahora, este pedacito de la charla, de la clase? Sencillo, fácil. Aprovechen todas estas herramientas, porque la verdad que les va a facilitar la vida con el estudio. El hecho de armarse ustedes mismos algunos espacios o fuentes de información fidedigna, que lo vayan armando, que lo vayan teniendo, que lo vean, lo visiten de vez en cuando, les va a facilitar un montón el acceso a la información y sobre todo hablar con propiedad y fundamento en algunas discusiones que puedan tener. A mí me pasó el otro día con un trabajo que hablaban de algunas acciones en relación a estrategias de marketing tecnológico, y yo les decía, hay o de transferencia de tecnología a través de diferentes contratos, y entonces todos discutían, y yo le digo, hay una comisión, porque obviamente había buscado la información,
Y les dije, hay una comisión formada en la Organización Mundial del Comercio que habla sobre transferencia de tecnología y las condiciones y las normativas a las que debe responder y todo. Y se quedaron todos medio helados, porque nadie conocía que eso pasaba. Y es ese plus que yo les digo que nosotros tenemos de tener una mirada bastante más amplia desde el punto de vista internacional respecto de algunos que tienen una mirada más doméstica del mercado doméstico. Entonces me parece importante que ustedes puedan ir armándose un listado, un listado de fuentes de información que les faciliten acceder rápidamente y hablar con propiedad, defender y fundamentar algunas discusiones en las que puedan entrar. Bueno, acá hay una serie de información y análisis de datos del Banco Mundial, siempre interesante, porque esto lo van analizando permanentemente, son datos en general muy, muy actuales, por ejemplo, exportaciones de productos de alta tecnología, exportaciones de productos de alta tecnología en porcentaje de las exportaciones de productos manufacturados. Bueno, hay una serie que juegan un poco en las tablas y les permite a ustedes trabajar. Plazo de entrega para las importaciones, plazo de entrega para las exportaciones, los países, los días, cuánto demoran, te explican en algunos lugares el porqué de la demora, o esto que decían recién hace un ratito de cuánto te cuesta sacar un producto de una aduana. Bueno, acá tenés en general medianas que vos podés calcular cuando estás intentando generar una exportación a un país determinado. Decís, ¿qué me va a pasar cuando llegue a este país? ¿Cuánto es el tiempo promedio y cuáles son las trabas que en general me voy a encontrar para poner, para acceder? Bueno, ese es un poco el tema. A modo de ejemplo, quería señalar algunas cosas que me parecen interesantes. Yo puse un análisis de caso cortito para ver del mercado del chocolate. Vamos a ir viendo algunas cifras, les pido que vayan acompañando un poco la presentación, para que ustedes vayan viendo cosas que son interesantes en todos los mercados y teniendo en cuenta, respecto muchas veces también de los cambios en la posición arancelaria conforme sea materia prima, producto terminado industrializado, qué pasa con la comunicación, qué pasa con el desarrollo de mercados, qué pasa y cómo investigo algunos mercados. Y vamos a ver un ejemplo rápido, uno podría ser mucho más exhaustivo, pero esto es simplemente una visualización para que ustedes vean. Cuando estamos hablando de chocolate, la materia prima del chocolate es el cacao, y acá estamos viendo quiénes son los principales productores mundiales de cacao. ¿No? Tenemos Costa de Marfil, número 1, con el 38%, Ghana, Nigeria, Indonesia, Malasia, Camerún, Brasil y Ecuador. En general cumple con características que tienen que estar en un sector geográfico determinado por los climas en los que favorecen al crecimiento de esta materia prima, del cacao. ¿No? ¿Sabían algo? Imaginaban esto. Ahora, cuando estamos viendo principales productores mundiales de cacao, ¿cómo consideran o quiénes consideran ustedes que son los, si alguno vio la transparencia, no es que hace trampa, sino que hizo la tarea, cuáles son los países y cómo se produce el flujo de comercio internacional del chocolate? ¿Del producto terminado ya, profe? Sí, a ver, por ejemplo. ¿Suiza? ¿Cómo? ¿Suiza? Se Sí, me viene a la ¿qué más? cabeza naturalmente. Sí, eso tiene que ver con un posicionamiento exitoso en la mente de los consumidores que no siempre se condice con lo que es la realidad. Pero dale, sigan arriesgando. ¿Quién más? Los suizos nada más fabrican chocolate. ¿Quién compra y quién vende? ¿Quién consume? Alemania, puede ser. Puede ser. ¿Quién más? Ni en el chat ponen ya las cosas, che. Bueno, acá no vamos a dar muchas vueltas. La posición arancelaria. Cuando vemos cacao de sus preparaciones, Alemania es el número 1 con 50.000 millones de dólares en Impo y Expo, y maneja alrededor del 11% del negocio. Fíjense en la posición 1806, que es chocolate y demás preparaciones alimenticias con cacao, cuánto es el negocio
en un negocio de 50.000 millones de dólares, Alemania es el número 1 con el 11% del negocio. En valor exportado, casi 5.000 millones de dólares, importado 2.500 millones de dólares. Y fíjense, el principal importador en el mundo es Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Canadá, Bélgica, y entre los exportadores están Alemania número 1, Bélgica, Italia, Países Bajos, Polonia, Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido, Suiza, acá está Suiza, pero vieron lo que es la percepción que uno tiene respecto a lo que pasa en un mercado, y cuando vamos a ver los números reales, vemos, y para esto es importante que ustedes puedan entender de cómo reconocer a los principales actores en un sector de la economía para borrar prejuicios y tener información cierta de qué es lo que está sucediendo. Vimos que en cuanto a producción, cómo se distribuye la producción alrededor del mundo de los diferentes países. Ahora, no vemos a ninguno, y tomen en cuenta este dato que es importante por cosas que vamos a ver al final, de cómo está cambiando la dinámica de ese mercado conforme se van imponiendo algunas cuestiones más relacionadas con el comercio justo, con empresas B, con la responsabilidad social empresaria, porque ninguno de los países productores inicialmente aparece entre los principales industrializadores o productores de chocolate, tanto en exportación como en importación. Y estos son datos importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vemos un mercado. ¿En qué países se come más chocolate? Y acá tenemos mercados de consumo y poder evaluar cuando yo estoy viendo qué sucede en un mercado, si es atractivo o no es atractivo, donde quiero ir a competir. Hay muchos que deciden ir a competir al país número 1 porque dicen, si a mí me va bien acá, todo lo demás viene por añadidura y es bastante más simple porque yo conquisté el lugar más difícil. Y esto en los sistemas de comercialización internacional lo tienen que visualizar y muchas veces se convierte en desafío. Hay una empresa productora de pisos cerámicos y al único lugar donde hizo todos los esfuerzos para empezar a exportar es a Canadá. ¿Por qué? Porque Canadá es el país que tiene las normativas más exigentes respecto del ingreso de materiales para construcción para pisos cerámicos. Entonces, si vos lográs, o sea, en el mundo donde todos se conocen quién es quién y qué sucede con determinados productos, vos lográs ingresar al país más exigente, al mercado más exigente, todo lo demás se supone que va a ser mucho más sencillo porque vos ya estás cumpliendo con las normas de calidad más exigentes de los mercados internacionales. Y esto muchas veces son las cuestiones que nosotros tenemos que ir a ver cuando empezamos a generar aproximaciones al mercado, cuando empezamos a visualizar las posibilidades que tenemos de ingresar con nuestros productos a determinados mercados, inclusive antes de empezar a generar el producto adaptado para ese mercado. Entonces yo veo, investigo, estudio, veo si tengo que adaptar el producto o no lo tengo que adaptar, y en función de eso hago el desarrollo hacia adentro para después sí poder incursionar en esos mercados. En orden de consumo están Alemania, Bélgica, Suiza, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Italia, y así nos vamos manteniendo. Son datos, ¿la conocen esta fuente Statista? Sí. Sí, bueno, tenganla en cuenta porque es interesante, muchas veces tiene mucha información de fácil acceso y gratuita, y otras que es paga, pero en general tiene muy buenos estudios de mercado, estudios de prospección, análisis de los comportamientos de compra de los consumidores, está bueno. Acá hay otra forma. Profe, quería agregar algo, es una de las pocas que tiene estadísticas de servicios. Sí. Eso es lo que lo hace bastante diferencial. Y también, uno para acceder a esas estadísticas muchas veces son pagas, pero tenés información que la verdad que está muy buena. Y la que hay accesible sin pagar, también es información interesante que te permite por lo menos saber dónde ir a buscar o a corroborar alguna información. Eso está bueno. Bien. A veces, algunos análisis cuando yo hago de participación en los mercados, cuota de mercado, etcétera, acá hay un ejemplo que se tomó en Ecuador, pero te dice en qué forma se consume el producto. Por ejemplo, en Ecuador. De esta misma manera yo lo puedo hacer en cualquier país y en general lo tengo accesible. O sea, hay muchos estudios. Chile, para que ustedes tengan una idea, ¿conocen ProChile? ¿Escucharon hablar de ProChile?
ProChile, que es la agencia de promoción de exportaciones de Chile, lo que era el equivalente a lo que era la Fundación Exportar Acá, lo que es hoy la Agencia de Inversión y Comercio Internacional. ProChile tiene decenas de estudios al mercado de lo que se les ocurra, casi todos hechos también con base en Trademap, pero tienen mucho análisis por trabajo de sus embajadas. Entonces, cuando uno quiere investigar, en general a nosotros nos pasa que muchos productos chilenos son parecidos o tienen más o menos la misma composición que los argentinos, y nosotros no tenemos estudios de mercado tan bien desarrollados como ellos. A veces se puede tomar como base para tener una prospección o un análisis preliminar de una situación de mercado de un producto en un mercado determinado, y obviamente después haremos la investigación porque los precios, los costos, la forma, las condiciones, las normativas van a cambiar. Pero yo puedo tener una aproximación a la demanda de ese mercado específico y a cómo son las características de esos mercados. Acá, por ejemplo, la posición de Ecuador y cómo se consume el producto en Ecuador, y acá te dicen, en caja el 28%, en las barritas clásicas el 27%, en barras caramelo el 24%, especiales de temporada el 15%, mini barritas el 5%, bueno, esto es en qué forma se consume cuando uno va a ver el producto, y cuando empezamos a ver los canales de comercialización, esto es una información de Alemania, por ejemplo, supermercados tienen el mayor porcentaje, el 45%, y esto es verdad, uno ve cualquier imagen uno puede ingresar a ver supermercados, hipermercados en Alemania, y ver las góndolas cómo están, y muchas veces en los mismos accesos tenés, si son diferentes pisos, escalera mecánica, y entre escalera que sube y escalera que baja tenés, no son góndolas, son como si fuesen todo canasto, pero toda la escalera completa canasto llena de miles de millones de chocolates, de volucompras terrible, que vos vas, uno que tiene perdición por el chocolate, nada, es para hacerse un picnic ahí. La otra es en modo de, como componente de alimentos y bebidas, en los kioscos, lugares de conveniencia, se llaman a los kioscos que están a la calle, y acá entonces sabés y podés dar cuenta de, por ejemplo en Alemania, cómo son, digo, yo puse información de diferentes lugares para que ustedes vean cómo uno puede ir accediendo a información en la medida que va necesitando, y podés buscar por forma de consumo y podés buscar por canales de distribución, dónde consumen más los usuarios. Y acá tenés el crecimiento del mercado por canal, y ves que los hipermercados están en crecimiento, y acá hay un dato importante, las farmacias también tienen un crecimiento anual sumamente importante. Entonces yo, si fuese un exportador de chocolate a este mercado, tendría que tener en cuenta no solo este gráfico, sino que están creciendo mucho más en este tipo de canal. Digo, información interesante mercado. Cuota de mercado por empresas, y acá empezamos a hablar de competitividad internacional, de compañías que tienen diferentes marcas, y esto también para el mercado de Alemania. Entonces tenés Ferrero, Mars, Mondelez, marcas privadas, Nestlé, Lintes, la empresa suiza, Ritter, Ritter Sport, que vamos a ver ahora algunas estrategias que hicieron, y acá tenés las marcas internacionales que usan, y ustedes todas estas, qué rico los Twix, por favor, y los Snickers, terribles, mortales. Bueno, acá tienen cuáles son las marcas o el producto por compañía, ¿no? Mars es norteamericana, Mondelez es española, y así van teniendo, y fíjense la competitividad internacional, que están convertidas, son golosinas globales, las mentitas, las After Eight, son marcas, son compañías multinacionales, marcas de golosinas globales que se producen y se exportan a todo el mundo. Y en estos espacios es que nosotros tenemos que determinar qué nos diferencia, cómo competimos, cómo comunicamos, qué canales elegimos. O sea, no es sencillo a la hora de empezar a ver quiénes son los principales jugadores en el comercio internacional. En cualquier sector de la economía que uno vaya a ver, nos estamos encontrando con esto.
Acá hay un ejemplo de algunas cuestiones que están, yo puse el dato de Alemania, la cantidad de habitantes, qué pasó con el desempleo, el ingreso per cápita, y algunas dos cuestiones que tienen que ver con certificaciones a las cuales los consumidores les prestan muchísima atención y están dispuestos, o sea, tienen tan resueltas un montón de cosas que se preocupan. Eso, ¿se acuerdan cuando hablábamos que yo les decía que el posicionamiento en los años 90 se hablaba de que la batalla por posicionamiento era en la mente de los consumidores y que llegar primero a un lugar establecía privilegios, etcétera, que después fueron apareciendo las emociones y últimamente tiene que ver el posicionamiento, además de todo eso que sigue teniendo vigencia, con las preocupaciones o lo que demuestre la empresa en función de preocupaciones acerca de problemas globales. Entonces, todo lo que sea orgánico, que tiene el sello bio, que te lo tienen que otorgar en Alemania a tu producto, que tenés que pasar una serie de certificaciones y tenés que demostrar la trazabilidad del producto, esto tiene hasta un 25% de diferencia en el precio, en la rentabilidad obtenida por un producto. Precio hasta un 25% más caro que los productos tradicionales y comunes que no tienen este sello. Y el otro es el de comercio justo. Entonces esto es interesante y le están prestando mucha atención y obviamente productos con estas certificaciones son bastante más bienvenidos en determinados segmentos de la población que están dispuestos a pagar precios diferenciales por cumplir o por asistir a empresas que cumplen con esos requisitos a los cuales ellos le prestan atención. Yo les puse el caso Ritter, la verdad me gusta mucho, el chocolate es buenísimo, pero además tiene toda una historia muy atractiva atrás como para uno ver la evolución a lo largo de la historia de algo por ahí tan simple como una golosina de un chocolate que arrancó siendo un alimento energético para la práctica del deporte. Cuadrado, práctico y bueno. Ese es el eslogan que vienen manteniendo y vamos a ver cómo la importancia en temas de marketing, de comercialización internacional, la importancia de mantener un discurso coherente y consistente. Lo que hago, lo que digo, lo que pienso, cómo actúo, mi producto, cómo se relaciona con todo el contexto y con toda esta historia, para que a la gente le quede claro, sobre todo en países donde son bastante conservadores respecto de las normas, las costumbres, etc., para que me acepten. Entonces, en la medida que yo hago todos los esfuerzos en función de algo que es sencillo y que lo que digo es lo mismo que lo que hago y es lo mismo que lo que prometo, etc., todo eso siempre me facilita las formas de acceso a un mercado y de posicionamiento en un sector determinado. Este eslogan es el posicionamiento que eligió la marca para sus productos. Vamos a ver a qué se debe el nombre de Ritter, de qué era. La propuesta la hizo una mujer. Miren, una empresa de 1932. El diseño de la barra de chocolate era porque entraba, esa era la ropa que se utilizaba en esa época para quienes jugaban al golf, eran sacos, chaqueta deportiva. Entonces buscó una forma de desarrollar para que no se derrita, que no se pierda, que no se rompa, que no se parta y que tenga una estructura y que sea práctico para guardarlo en el tamaño de bolsillo que se utilizaba en esta chaqueta. Algo tan simple como eso es lo que da origen a la forma, pero además a todo el proceso de comunicación detrás de ese producto. El mensaje, a través de campañas televisivas, conforme fueron pasando los años, cuadrado, práctico, bueno, es el posicionamiento que eligieron y siguen manteniendo, y van eligiendo, conforme fueron desarrollando diferentes composiciones del producto, diferentes variedades, variaciones del producto, colores. Y así va funcionando con todo. Tienen los cuadraditos más chiquititos, todo es proporcional, el tamaño de un chocolate, con el tamaño del cuadradito, con el tamaño de las cajas, con los colores que utilizan, con pantones distintivos, diferenciados del resto, etc.
cuestiones que tienen importantes que hacen la diferencia muchas veces respecto de la competencia. Comercio justo certificado, plantaciones sostenibles de cacao en Nicaragua, desarrollo cooperativo, procesos naturales, productos naturales, puestos de trabajo especial en el departamento de embalaje para empleados con capacidades diferentes, envases y embalajes reciclables, energías renovables en su fábrica, Museo del Chocolate y mecenazgo para innovaciones en el mercado del chocolate, una innovación permanente. Bueno, estos son todos sostenes que hacen al mensaje de la organización, que fortalecen esa imagen, el discurso, el posicionamiento, para ver que uno se va manteniendo, que la organización se va manteniendo en esa senda. Y al respecto, por ejemplo, acá hay un ejemplo, es muy interesante, que hacen lo que dicen, lo que prometen, lo que promueven, lo cumplen. Entonces hacen un informe todos los años de qué hizo la empresa en materia de desarrollo sostenible a nivel mundial. Entonces tienen este informe, uno lo puede descargar, verlo, todos los años lo van cumpliendo, y la verdad que es buenísimo porque uno puede entender el esfuerzo que hacen las compañías, aun cuando esto les represente menores ganancias, pero son compañías consolidadas y los objetivos les pasan por otro lado. No es toda una rentabilidad todo o nada como veíamos en el mundo de la moda, sino que empiezan a tener preocupaciones de hacer del trabajo, del mundo, un lugar mejor. Y esto es muy valorado por los consumidores que eligen esta marca. Entonces, por ejemplo, acá hicieron una edición limitada del chocolate con la primera recolección de una finca propia en Nicaragua, ¿no? Entonces, fíjense cómo el envase y el embalaje está muy en relación, ¿no?, con esto de que tiene que ver casi con el origen de dónde viene el producto, de dónde fue producido. Entonces, está certificado, producción en forma sostenible, comercio justo, bueno, todas características que hacen al estudio. Si pueden descargar el estudio y leerlo, la verdad es buenísimo. La publicidad, cómo fue evolucionando conforme pasaron los años y el posicionamiento que iban teniendo. La fábrica de chocolate que se sigue manteniendo en el mismo lugar. Es todo sumamente interesante. La publicidad antigua, las primeras, algunas características que tienen que ver con el Museo del Chocolate, los principales centros de comercialización en Hamburgo, en Berlín, y vean los colores, la forma, los tamaños. Miren lo que es la presentación, esto es como una boutique del chocolate, pero es interesante. Yo no fui, me lo perdí, la verdad me lo perdí, porque no llegué ahí. Pero digo, es interesante ver cómo los sistemas de comunicación se mantienen a lo largo de todos los hechos que la compañía genera. Y no son muchas las empresas que hacen hincapié en mantenerse en un sentido que consolide esa imagen que quieren darle a sus clientes. Estos son espacios de promoción. No me sale la palabra ahora. A ver si la encuentro acá. Esta es la parte de embalaje. Marketing directo a través de su sitio web, ¿no? Hay mucha información que se va actualizando permanentemente. A través de las redes sociales lo mismo. Uno puede ir viendo, pero fíjense cómo tienen un mensaje de bienvenida en diferentes idiomas, y acá tienen las redes sociales, cómo participan, cómo cuentan historias de consumidores exitosos, le dan mucha importancia a la participación de las personas en los comentarios, en la generación de confianza a través de las redes. Interesante. Acá hay más sobre las redes, hay videos en YouTube, en diferentes canales, acá está en Twitter qué hace, en Instagram. Lindo para seguirlo y para ver un caso de cómo uno puede tener un acercamiento a los mercados, qué prefieren los consumidores, cómo se selecciona un canal de comercialización, qué información tengo que tener, la importancia de un mensaje y un posicionamiento en un segmento de la población, qué pasa con la participación en la cuota de mercado que tengo. Nada, me parece que es interesante para visualizar algunas cosas que pueden resultar importantes. Bien, lo vamos a dejar acá. Por ahora,
y en breve les estoy mandando el trabajo práctico que corresponde a esto, que es bastante sencillo, pero también les va a permitir tener una aproximación a cómo funcionan los mercados en el sector que ustedes eligieron para trabajar de productos o servicios. Preguntas. Dudas. Aportes. Profe, Sí. las devoluciones sobre la parte que tenemos que entregar en el día de ayer, Sí. ¿las va a hacer por mail? Sí, las voy a hacer por mail, todavía estoy leyendo, les aclaro que estoy leyendo, son 11 trabajos, algunos son cortitos, algunos son más completos y complejos, pero los voy leyendo y voy viendo cosas. A 3 o 4 grupos ya le hice devoluciones, que en realidad eran los que se habían tirado un poco más a chanta, que dijeron, no tenía muchas ganas de trabajar, y hicieron Ay, así no. para cumplir un par de pavadas. Cada Está uno bien. sabe quién es. Pero bueno, nada, el 50% lo hizo muy bien el trabajo, así que hay que trabajar con el otro 50%. Ok, profe, gracias. Y les voy a pasar también esto. Denme un ratito, ahora me voy a poner el día, que tengo un par de días ahora en Semana Santa para poder dedicarme a terminar de acomodar las cosas con ustedes. ¿Consultas? Bien, nos estamos viendo el martes próximo. Yo les voy a mandar, también voy a tratar de mandarle anticipado el material con el que vamos a trabajar. Y vamos a ver cómo hago con los horarios, porque yo tengo una clase de 19 a 21, me están mandando una entrevista a una empresa exportadora de servicios fenomenal. ¿Sabes qué les voy a hacer? Les voy a hacer mirar un videito también. Les voy a mandar el video de la empresa de medicina, de productos medicinales. Un video de 10-12 minutos que es recontra interesante. Súper, está buenísimo. Y ¿qué otra cosa? Y la invitación para los que quieran sumarse a la charla que hay el miércoles 20 de 10 a 12 es un taller virtual sobre todas las normativas de calidad necesarias para trabajar con comercio administrado. Muy, muy interesante. Así que bueno, el que quiere después se suma. Bien, chicos, nos estamos despidiendo, que tengan una muy buena semana, disfruten Semana Santa, vayan leyendo, estudien, un simple juego de niños esto, diviértanse todo lo que puedan. Saludos, gracias por la paciencia. Igualmente. Gracias, vemos, profe. profe. Nos vemos. Igualmente.